Nueva temporada. El mundo de Gino. El mundo de Gino. Tu podcast con Gino González. Gino González. Bienvenidos amigos a otra emisión de su podcast El mundo de Gino, y continuando con nuestros capítulos de la masonería en el Perú. Como llegó, ya tenemos conectados, estamos enlazados con el ilustre y poderoso hermano presidente de la Alianza Mundial de Masones Gnósticos, a nuestro hermano Javier Agüero Vega. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a otro de nuestros capítulos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, es un enorme placer y distinción estar contigo y con todos tus oyentes a través tuyo. Hay gran interrogante: ¿cómo llega la masonería al Perú? Mucho se dice de que fueron militares, que el rey Fernando VII, para restaurar un poco el orden, mandó a militares masones a que reclutaran aristócratas indios, ¿verdad?, para poder controlar al pueblo. Otros dicen que también a mediados de 1817, cuando llegó don José de San Martín, él pertenecía pues a una gran logia, y una vez restaurado nuestra independencia, se formaron estas agrupaciones en el país. Mira, Gino, el asunto es de que en todas esos dichos hay medias verdades que al final de cuentas se convierten en grandes mentiras. Si nosotros leemos las tradiciones de don Ricardo Palma, hay una que se llama bueno, no me acuerdo el nombre, ahorita me voy a acordar, pero que habla justamente de una supuesta logia masónica que funcionaba en el local, en el Girón Ancash, en lo que hoy se conoce como el Tribunal Constitucional, en esa esquina. Ahí funcionaba o estaba, digamos, lo que se llamaba la Casa de Pilatos. Y se llamaba así porque era de un portugués que había hecho una copia de una famosa Casa de Pilatos que había en Sevilla. Muy bien, este señor portugués, supuestamente, y quien visite cuando se pueda nuevamente visitar el local del Tribunal Constitucional, van a ver que en el segundo piso hay un Cristo de tamaño casi natural, casi de 2 metros, un crucifijo casi de 2 metros, y un Cristo que es 70, ¿no? Y que supuestamente eso en unas reuniones, porque este mozuelo cuenta de que estaba medio borrachito y cuando pasó por allí escuchó bulla, entonces se metió, la puerta estaba abierta y llegó a un segundo piso donde al parecer había un templo que se decía que era de masones, y todos ellos estaban maldiciendo al crucifijo, lo flagelaban y hacían otro tipo de circunstancias, y cuando se dio cuenta pues se fue corriendo y no paró hasta la Inquisición, donde hizo la denuncia. Es cierto que existe, digamos, existía en la Biblioteca Nacional un archivo sobre estas cuestiones de los autos y oficios de la Constitución, de la Inquisición. Y resulta ser de que hay un juicio sobre el 1533 a un portugués, ¿no es cierto?, donde fueron condenados 55 de ellos, judíos todos, judíos portugueses, porque ahí funcionaba una sinagoga. No funcionaba una logia masónica, sino una sinagoga. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es, el capítulo anterior conversábamos sobre lo que era la masonería gnóstica. La masonería gnóstica tiene como base principal al maestro de maestros y su enseñanza. Y existe lo que es la francmasonería, que tiene una ascendencia judía, y a partir de 1717 se expande desde Inglaterra. ¿Y por qué Londres, Inglaterra? Porque en Londres ya había una fuerte comunidad judía, y que evidentemente, como la corona inglesa estaba deficiente económicamente, el aporte que podía brindarles la comunidad judía evidentemente era interesante para su solución de presupuestos. No nos olvidemos que en el año 1714 llega al trono justamente Jorge I. Jorge I, contrario a lo que la mayoría puede pensar, si del trono de Inglaterra era inglés, no era inglés. Jorge I pertenecía a la familia de Hannover, que es alemán, y que es la tradición alemana de hoy
los regnantes, la casa de Elizabeth II. Porque Elizabeth II cambió el nombre de Gotha, tenía un apellido alemán en 1917, 18, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, porque como tenía un apellido alemán y estaban en pleito contra Alemania, entonces pasó a ser la casa de Windsor. Entonces, hoy la famosa casa de Windsor no es otra que la tradición del rey Jorge I de Inglaterra de 1714, que pertenecía a la casa de los Hannover, era justamente alemán. Y él, como alemán, poco le importaba lo que pasaba en Inglaterra, contarle que me des mi dinerito en buena hora. Y él autoriza el crecimiento de esta comunidad, que es la que al final de cuentas se apodera de todas las organizaciones y le pone su impronta evidentemente hebrea. Y es por eso que los masones que estén escuchando, los francmasones que estén escuchando el programa, saben que desde que comienzan en el primer grado, sus palabras, sus signos, sus leyendas, sus historias son judías. Entonces no me vengan a decir de que la francmasonería inglesa y francesa no son judías, a diferencia de lo que es la masonería, que es eminentemente cristiana y no. Que hay que marcar las diferencias, eso es cierto, pero acá en el Perú, ¿quiénes fueron los primeros que la formaron? ¿Militares? ¿Gente adinerada? Hubieron de todos, porque no te olvides que en aquella época, quienes manejaban, yo te dije, quienes han manejado el arte del oficio de la masonería han sido los monjes benedictinos. Los monjes benedictinos que surgen en el siglo VI en toda Europa y que fueron los encargados de la difusión de los templos, de los escritos de Benito de Nursia. Después ellos tienen una división porque el papado pues los captura, ¿cierto? Entonces, pero ellos como eran principios gnósticos, entonces se separan y forman la orden de Cluny. Y nuevamente más adelante vuelve el poder, porque siempre hay traidores en todas partes, entonces nuevamente, digamos, lo capturan y ellos forman la orden del Cister. Entonces, y con la orden del Cister se expandió mucho más, digamos, lo que significaba el orden de la Constitución. Entonces, hay una frase, y esto es bueno para los masones que estén enseñando, los francmasones que estén enseñando. Tú me preguntaste en el programa anterior, digamos, que originalmente quiénes eran los masones, y te dije que somos personas libres y de buenas costumbres. Entonces, ¿de dónde sale ese dicho de libres y de buenas costumbres? Porque era usanza que los jóvenes que entraban a los 8, 9, 10 años a los templos como oblatos para aprender artes y oficios, entre ellos, digamos, el arte de la construcción, también la pintura, también podían ser escultores, una serie de hilanderas, en fin, una serie de actividades. Entonces, cuando llegaban a su mayoría de edad, que podría variar según las comunidades, podía ser los 18, 20 o 25 años, entonces los clérigos le decían, muy bien, joven, a partir de ahora tienes dos posibilidades. O te quedas o te vas. Te vas a la villa y te vuelves un villano, porque es de las villas, no porque sea malo. Te vas a la villa o te quedas aquí. Pero si te quedas acá tienes que ser, o sea, tienes que definirlo de propia libertad. O sea, no te sientas presionado. Si te quieres quedar, te quedas. Pero libremente lo eliges. Pero si lo eliges, elige quedarte, tienes que tener las buenas costumbres monacales. No puedes tener las costumbres de la vida. Por eso es que una herencia de los oblatos, una herencia de la tradición benedictina para los masones gnósticos es justamente que somos libres y de buena costumbre. Pregúntale tú a un francmasón, no sabe por qué, no tiene la menor idea porque son libres y de buena costumbre. Acá vas a más de un francmasón se va a sentir un poquito herido, ¿no? Pues, lo siento, pues, pero es que lamentablemente nunca se preocuparon de estudiar. Yo he sido francmasón. Yo nací en la GLP y conozco su historia oscura. Yo escribí el libro justamente contra la década decadente, que fue cuando hubo, digamos, todo ese complot en el año 98 contra el entonces gran maestro Arturo Rivera del Piélago. Entonces yo conozco el tejimaneje de esos personajes. Entonces a mí no me pueden venir a contar historias. Soy viejo en esta historia. Ya estoy llegando a los 80 años. Entonces no me pueden contar cuentos. Los cuento yo. Eso es muy cierto. Hablemos un poquito también, en nuestra primera época acá,
se hablaba mucho de que Francisco Pizarro también era francmasón, pero bueno, en realidad creo que era un delincuente, ¿no? Yo creo que sí, y comparto contigo. Una de las cosas que son importantes que los masones gnósticos no podemos olvidar nunca es lo que decía el maestro, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis. Uh-huh. O sea, tus obras son las que hablan por ti. Por eso es que en los rituales de la masonería, algunos rituales francmasónicos también lo tienen, cuando se van a ver los trabajos viene una especie de retegio, una especie de careo, que permite, digamos, ir reforzando de manera aislada y repetitiva, digamos, los principios fundamentales. Se pregunta, ¿eres masón? Entonces la respuesta es, mis hermanos me reconocen por tal. Mis hermanos me reconocen por tal. ¿Y por qué te reconocen? Por tus actos virtuosos. Y después le pregunta, pues, ¿qué entiendes por masonería? El estudio de la filosofía moral para conocer la práctica de las virtudes, profesión que hacemos todos los masones. Práctica de virtudes. Entonces, uh-huh, cuando aparece por ahí titulares, pues, de que un masón, por decir así, son de los cuellos blancos o de los cuellos verdes, o que sea, o que está complicado, digamos, con el manejo de billetes, por ejemplo, un soberano gran comendador, supuestamente, que le llevaba, pues, los dólares de Andorra a un presidente o expresidente, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser, hay cosas que salen del contexto, pero lo ves a nivel mundial. Entonces, que no me digan pues que la masonería es igual a la francmasonería. No, porque una cosa es, y esto están sacados de los rituales francmasónicos. ¿Qué es lo que dicen los francmasones? Dice, vindicar la opinión del hermano aunque su conducta sea justamente reprensible. Eso se llama complicidad. Uh-huh. Eso se llama justamente lo que decía Fujimori, asociación ilícita para delinquir. En eso se ha convertido la francmasonería, si es que siguen repitiendo estos distintos rituales. Y no lo estoy inventando, te lo digo. O sea, y en algún momento se puede conseguir el ritual, se puede conseguir ese ritual. Bueno, y ellos creo que pagan una especie de franquicia también para poder operar en cada uno de los templos. Ah, sí, claro, pues por eso es que se habla de regular y irregular, y en eso sí tienen razón. Porque en sentido de qué, no porque sea genuino o no genuino, sino de que así como tú para usar una marca en un país o en algún lugar determinado tienes que pagarle pues un royalty. Entonces, si tú te quieres llamar francmasón, tienes que pagarle el royalty pues, al dueño. ¿Y quién es el dueño? Inglaterra. Pues págale pues el royalty, ¿no es cierto? Y si no le pagas, entonces eres un irregular, como hay muchos. Hay muchos, lamentablemente, en el Perú ahorita tenemos como 11 grandes logias, pero de esas ya se han reducido porque con el asunto de la pandemia y con el asunto de que ya no pueden haber reuniones presenciales, en fin, se han ido disgregando. Pero lo importante es de que si tú no puedes usar, o sea, no puedes hacer piratería, pues usas un ritual que no lo has hecho, te lo has copiado y no pagas impuestos. No te pases. O sea, eso es lo que sucede cuando se habla de la masonería regular y irregular. Mucha gente no sabe de qué se trata, ¿eh? Muchos francmasones incluso no saben de qué se trata. Pero sí se trata de eso. Yo sí estoy de acuerdo con que se sancione pues a los que no pagan el royalty. Ahora, si tú quieres hacer masonería y sabes de masonería, uh-huh, pues haz tu ritual, pues. Claro. Bueno, si puedes. Tú sabes que es bastante complicado tener un ritual y creo que tendrían que tener una educación muy solemne, por decirlo así, para poder crear un ritual. Y no solamente eso, Gino, sino que tiene que tener un maestro iniciador. Uh-huh. ¿Quién es el maestro iniciador de la masonería gnóstica? Jesús. ¿Quién es el maestro iniciador de los francmasones ingleses de 1717? Nadie. Nadie los inició. Era un grupo de buenos muchachos que reunidos en 4, se reunieron en 6, digamos, en 6 tabernas. 2 no quisieron, los 4 otros se juntaron y dijeron, ya, vamos a hacer otra farmacia, ya, hacer nuestra asociación, hicieron. Pero nadie los inició. No hubo una tradición. No hubo una tradición, porque para eso se llama iniciación, o sea, alguien tiene que iniciarte. Claro, ¿y de dónde ellos cogieron en todo caso sus ritos? Porque hay... No copiaron, mal copiaron, evidentemente, mal copiaron lo que existía. Ya en 1730, por ejemplo, aparte del documento del Regius, que había, uh-huh, digamos, ideas generales, también pues subieron, digamos, las
tradiciones que existían, digamos, de los constructores, digamos, del muro y la madera, porque la orden anteriormente, antes de ser los picapedreros exclusivamente, se llamaba de la orden de los picapedreros del muro y la madera, porque acuérdate que lo primero que se usa para construir es madera, claro, no es piedra. uh-huh. Tan es así de que actualmente, tanto en Europa como en Estados Unidos también, básicamente la construcción no es de piedra, la construcción es de madera. Claro que hoy ya no se hacen los tijerales de madera, sino se están haciendo de aluminio, ¿no? Para evitar el problema de la termita y estas cosas. Pero esa es otra historia, pero básicamente tijerales. Por eso es que el oficio de Jesús fue carpintero, pero carpintero no de ebanista, no de hacer sillas, carpintero de hacer los tijerales. En griego se llama tectón, hijo del architectón. Entonces, la cosa es bien clara. Ahora, que hayan borrado pruebas, que hayan querido esconderlo, esa es otra historia, que en su momento se comentará si quieren comentar. Claro, porque la gran mayoría pensaba pues de que de repente Jesús hacía sillas o camas, ¿no? Claro, de pero madera. no, pues pensaba su chamba era constructor. Uh-huh. Por eso es que él dice en varias oportunidades, leíste de la piedra que desecharon los constructores. Esa piedra que desecharon los constructores refiere justamente a la piedra que no se colocó, ¿no es cierto?, en la pirámide de Egipto. ¿Y cómo lo supo? Porque él estuvo ahí, pues. Él estudió ahí. Estudió justamente con Juan. Entonces es verdad lo que dijo, lo que te contaba, digamos, en capítulos anteriores, lo que dijo, o lo que dictó, o lo que dio Edgar Cayce, y que dicta y se escribe para su libro que se llama Jesús en la Iglesia. Entonces lo que yo te estoy contando está documentado. No es una especulación de una noche de bohemia, no, está documentado. Y es por eso que existimos en la Alianza Mundial de Masones Gnósticos. Ya, ahora que me estás hablando de Jesús un poco, digamos, del dominio que él tenía sobre la materia también, que hablemos, no sé, el paralítico de Betesda que le dijo, levántate y anda. ¿Cómo piensas tú de que lo pudo hacer? ¿Hay una especie de materialismo, algo de metafísica acá o algo esotérico en todo caso? No, bueno, es esotérico porque evidentemente la mayoría no conoce. Trataré de darte un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Tú, yo y todos tenemos una conciencia. Claro. Entendamos por conciencia, digamos, un estado de plenitud, un estado de despertamiento. Y dentro de la conciencia, digamos, debemos partir de que todos los átomos del universo tienen conciencia. Si partimos de esa premisa y lo entendemos, quiere decir que tú, como un átomo, y como con uno más que un átomo, porque tú tienes un montón de átomos, Uh-huh. más, digamos, tu conciencia, con tu conciencia te conectas con todo. Entonces estamos todos conectados. Por eso es que el maestro dijo, para que todos sean uno como tú y yo, Padre, uno somos. O sea, todos somos uno. Eso es verdad. O sea, el pez, el árbol, la piedra, tú, yo, el mar, el río, el ave, todos somos uno. Estamos en un solo mundo. Porque estamos totalmente materializados, y estamos totalmente individualizados, y estamos totalmente dormidos. Esa es otra historia. Pero todos somos uno. Y si todos nos juntáramos, inclusive no todos, comencemos por parte. Por eso es que el maestro dice, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ustedes. O sea, no estaba hablando tonterías, estaba hablando realidades, que claro, en aquella época, por supuesto, no se entendía, porque eso ya pertenece hoy a lo que se llama la mecánica cuántica, la que se descubre en el año 1925. O sea, estamos hablando de nuevas cosas. O sea, ya la física newtoniana ya no funciona, pues ya pasó, es obsoleta, ¿no? O sea, eso de que el átomo, y que además el término átomo ya es un silogismo, porque evidentemente átomo, la partícula A es privativa, sin, y átomo es división. O sea, el átomo supuestamente no tiene división, pero hoy sabemos que el átomo pues tiene neutrones, protones, electrones, y cada está subdividido, pues, tiene otros elementos, ¿no? Entonces ya eso de estos elementos ya no tiene ningún sentido, ya solamente es simbólico. Pero ya no es el átomo, pues lo que ahora es energía, lo que es el campo. O sea, ¿qué es lo que determina? ¿Y qué cosa es el campo?
El campo es lo que se llama la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Dios. Ujú. Todo lo maneja Dios. Entonces, si todos somos parte de Dios, todos somos Dios. En consecuencia, si estás concentrado y estás perfectamente unido y ubicado a la que es la fuente principal o el Padre o la gran conciencia, puedes hacer cualquier cosa. Pero eso requiere pues una formación, un estudio, ¿no? Claro, mucho se habla de que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro y hoy en Y eso día, es mucho. a lo que tú estás aludiendo, existe incluso, ya hay libros que hablan de las curaciones cuánticas, de tu doble cuántico, también de las curaciones moleculares, que, bueno, están escritos ya hace bastante tiempo, eso es por otro lado, pero en otros países ya están usando al sistema de comercio lo que es este tipo de terapias de curaciones cuánticas, que es básicamente lo que estamos hablando del poder o el dominio que tenía Jesús. Seguro, pero acá lo más importante no es eso, que son distracciones. Todo eso son distracciones. Porque ¿cuál es nuestra función? Acuérdate que conversábamos en un momento de lo que se habían reunido, digamos, en Messina en el año 1966 en Italia. Los conocedores de la gnosis habían decidido que para que sea gnosis, que la enseñanza verdadera, tiene que ser el reconocimiento de que los seres humanos tenemos una esencia espiritual superior, la cual está actualmente atrapada en un sistema oscuro de una cadena, digamos, de renacimientos, y que en alguna medida se trata de justificar con lo que se llama el castigo o el perdón, y que es necesario que tome conciencia y se despierte la chispa interior para retornar al lugar de donde vino. Entonces, básicamente el trabajo fundamental es retornar al camino de vino, que es el mismo mensaje del maestro cuando dio su parábola del hijo pródigo, ¿no? Uh-huh. O sea, el hijo pródigo se fue, es lo mismo que pasa. Nosotros somos, digamos, una creación por intermedio de nuestros padres, pero tenemos la chispa divina, pero nos olvidamos de la chispa divina, malgastamos toda nuestra fortuna, y después cuando estamos ya lejos, muy lejos del Padre, entonces nos damos cuenta que somos ineficientes y queremos regresar. Y el Padre bondadoso, como de costumbre, nos dice, ya pues ven, regresa, ¿no? Y genera pues el celo, por supuesto, del hermano. Pero a eso me refiero. Lo único que el hombre necesita es tomar conciencia y decidir el momento que quiere regresar donde el Padre. Ese es todo el trabajo. O sea, el trabajo nuestro no es hacer milagros, ni curar a otros. Está bueno, ayuda a los demás. Primero ayúdate tú mismo. Despierta, toma conciencia. Reconoce que existe un Padre único, universal, bondadoso, que no existe un juicio final y que no existe pecado original. Esas son invenciones de la Iglesia. Y que lo único que necesitas hacer es reconocer que Dios existe. Por eso es que el Evangelio de Juan dice al principio, capítulo 1, versículo 11, 12 o 13, creo que es, más aquellos que recibieron su palabra, más aquellos que reconocen su poder, fueron hechos hijos de Dios. Entonces, eso es lo que somos los masones gnósticos, o pretendemos ser. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Uh-huh. Pero el hijo de Dios no es el que va a hacer tonterías. El hijo de Dios tiene que ser el que camine en la secta correcta. Por eso es más fácil ser francmasón, que puedes hacer lo que quieres. Indicar la opinión del hermano, pues su conducta puede ser justamente reprensible. Y no es de tu grado después, ¿no? Las tonterías que se comentan. Ese es el problema. Pero dicen que hay libertad, igualdad y fraternidad. Pero no te dejan, digamos, hablar fuera de lo que realmente está en el parámetro que ellos te marcan. Es que te dirían, hermano Javier, no es de su grado. Bueno, amigos, este ha sido otro capítulo más de la masonería en el Perú. Tenemos otros capítulos, así que ustedes continúen. Y como cada semana también tenemos diferentes entrevistas, así que no se aparten del mundo de Gino. Gracias, Javier. A ti, Gino, muy gentil, y a tu audiencia.